tenía que ver con la seguridad de nuestra salvación. Y repasando un poquito, estudiamos nosotros que hay tres cosas que tenemos que hacer para tener esa seguridad en nuestra vida. Número uno es creer, comprender el significado del sacrificio de Cristo en nuestro favor. Creer que ese sacrificio fue hecho por mí. Creer que ese sacrificio es suficiente para garantizar mi salvación. Por eso en nuestra primera presentación hablamos acerca de ese sacrificio inconmensurable del Hijo de Dios. Enfatizando sobre este punto, la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 462, declara: el Señor quiere que los suyos sean sanos en la fe. ¿Y qué cosa es ser sanos en la fe? Escuchen. Él desea que sus hijos no ignoren la gran salvación que les es tan abundantemente ofrecida. No han de mirar hacia adelante pensando que en algún tiempo futuro se hará una gran obra en su favor, porque la obra ya ha sido completada. Así que no tenemos que esperar en el futuro para recibir la salvación. Ser sano en la fe significa tener la certeza de que la salvación ha sido completada para nuestro favor. El apóstol San Pablo tenía esa seguridad. Yo sé en quién he creído y estoy seguro, dijo él, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol San Juan nos escribe en Primera de Juan 5:13: estas cosas os he escrito para que sepáis, ¿cómo dice? Que tenéis vida eterna. No dice que tendréis, sino que tenéis vida eterna y que esa vida está en el Hijo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 403, dice: no hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya hecho provisión en el Calvario. No hay ningún pecado que podamos cometer que no fue pagado por Cristo Jesús. Nosotros hablamos de alcanzar la salvación, obtener la salvación. Déjenme decirles, lisa y llanamente, que no está en nuestro poder alcanzar ni obtener la salvación. Pero lo más hermoso es que no tenemos que hacerlo. Esta ya fue obtenida por Dios, independiente de toda actividad humana alguna. Yo creo que este punto lo hemos repetido muchas veces durante esta semana, pero debe quedar bien en claro: la salvación no la obtiene el hombre, la obtuvo Cristo en favor del hombre. Lo único que el hombre tiene que hacer es aceptar la salvación que se le ofrece, aceptar el perdón provisto. Escuchen, Mensajes Selectos, tomo 1, página 459. El pecador que perece puede decir: no necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado.
Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora mismo. Acepto el perdón que Él me ha prometido. ¿Cuándo se puede lograr la salvación? Ahora mismo, dice aquí. No necesito permanecer un momento más sin estar salvo. Cristo murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora mismo. Acepto el perdón que Él me ofrece. En Review and Herald del 14 de febrero de 1888, la sierva de Dios tiene esta preciosa gema. El venir a Cristo no requiere un tremendo esfuerzo mental y agonía. Hay algunos que piensan que si la persona no viene toda quebrantada y llorando y con una terrible agonía y una lucha, que no ha sido convertida. Es verdad que hay muchos que pasan por una experiencia así al reconocer su pecado. Pero miren lo que dice. El venir a Cristo no requiere un tremendo esfuerzo mental y agonía. Es simplemente aceptar las bases de la salvación que Dios ha dejado bien claras en su palabra. ¿Qué es venir a Cristo? Aceptar las bases para la salvación que Él ha dejado claramente establecidas en su palabra. Creer y recibir. Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12. Mas a los que creyeron. ¿Se acuerdan? En el 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creyeron, a los que le recibieron, les ha dado poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son las dos bases para la salvación? Creer en su nombre y recibirle, aceptarle. Porque Dios no puede salvar a nadie que no quiere ser salvo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Es tan simple que parece increíble. Todo lo que tienes que hacer es decir: Señor, quiero ser salvo. Sálvame. Eso es todo. Te acepto. Te quiero a ti, Señor. Te escojo como mi Salvador personal. Eso es todo. No hay la tal angustia dolorosa, la lucha por obtener la salvación. ¿Dónde leen ustedes eso en la Biblia? Yo sé que la Biblia habla de la lucha del cristiano. No estoy negando eso en ningún momento. Hasta di una serie entera hace unas semanas atrás sobre la lucha del cristiano. Pero la lucha no es por obtener la salvación. Este asunto de luchar para ganar la salvación a mí me deja con sentimientos encontrados. ¿Es la lucha del cristiano algo real? Claro que lo es. ¿Es la vida del cristiano una lucha continua? Por supuesto que lo es. Decir que la vida del cristiano no es una lucha sería engañarlos. Pero ¿una lucha sobre qué? ¿Una lucha para obtener la salvación? Jamás, 1000 veces no. La salvación fue obtenida por nosotros, por Cristo Jesús. ¿La lucha cristiana? Claro que sí. Batallas que libramos diariamente contra el yo.
batallas contra el diablo, contra el pecado que mora en nosotros. Esa sí es una terrible lucha en la vida del cristiano. Pero un cristiano inseguro de su salvación, no, hermano, 1000 veces no. Tendrás que luchar, tendrás que batallar, tendrás que pelear duramente contra el pecado, pero nunca lo harás con incertidumbre. Eso es lo que te dará la fuerza para luchar y triunfar. Perteneces a Dios, has sido comprado con la sangre de Cristo. Puedes tener esa confianza absoluta en tu vida. Si has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, entonces eres salvo. Y puedes decirlo ahora mismo: gracias, Jesús, por haberme salvado. ¿Y cuál es lo tercero que tenemos que hacer? Número 1, creer. Número 2, aceptar. ¿Y cuál es lo tercero? Confiar. Confiar. Filipenses 1:6. Confiar que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. No dudar por un momento que Jesús nunca nos va a abandonar. Si Él comenzó la buena obra en nosotros, si Él inició ese proceso en mi vida, Él lo va a terminar, Él lo va a perfeccionar para gloria y honra de su nombre. Mensajes para los jóvenes, página 107. Dice así: si mantenemos nuestra vista fija en el Salvador, como dice el corito que cantamos, fija tus ojos en Cristo. Si mantenemos nuestra vista fija en el Salvador y confiamos en su poder, nos sentiremos llenos de tremenda seguridad, porque la justicia de Cristo será nuestra propia justicia. ¿Puede el cristiano tener seguridad? Dice aquí que puede estar lleno de seguridad, porque la justicia de Cristo es su propia justicia. ¿Saben? La inseguridad trae como resultado el desánimo. Y esto es instigado por Satanás, porque él bien sabe que si nos convence a pensar en forma negativa, le será muy fácil desanimarnos completamente. Si Satanás logra desviar nuestra mente y quitar nuestros ojos de Cristo y hacer que comencemos a pensar en nuestras buenas obras o en nuestras malas obras para determinar si seremos salvos o no, Él sabe muy bien que cuando comencemos a fijarnos en nosotros mismos, nos podrá desanimar, y cuando nos desanime, entonces lo abandonaremos todo, incluso a Cristo Jesús. Si hemos de obtener la victoria en Cristo, entonces debemos estar seguros en quien hemos creído. Debemos tener la plena certeza de nuestra salvación. ¿Puedes estar seguro de tu salvación? Ya lo creo, sin lugar a dudas. Esto no quiere decir que una vez salvo, siempre salvo. Esto no quiere decir que no podemos caer de la salvación. Esto no quiere decir que no podemos volver a rechazar a Cristo en nuestra vida. Pero mientras mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, mientras nos aferremos de Él y confiemos en Él, no hay por qué temer. El que comenzó la buena obra en nosotros ha de perfeccionarla para el día de la salvación. Eso resume los primeros 2 o 3 temas. También hablamos acerca del perdón de los pecados. ¿Lo recuerdan?
y dijimos 3 cosas con respecto al perdón de los pecados. Número 1, que el pecado fue pagado por Cristo. El perdón fue provisto sin que nosotros hayamos hecho nada para lograrlo. Son 3 puntos sobre el perdón de los pecados. Ese fue los últimos 2 temas. Número 1, el perdón de los pecados fue provisto y el hombre no tuvo que ver nada en eso. Dios nos perdona no porque yo le pido perdón, no porque yo le confieso, sino porque el hombre ya está perdonado en Cristo. Cuando Cristo oró, Padre, perdónalos, el Padre contestó esa oración y en respuesta a esa oración perdonó a toda la raza humana. El apóstol San Juan dice que Cristo murió por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si los pecados han sido pagados, el perdón está provisto para todos. Pero el segundo punto que dijimos sobre el perdón de los pecados fue que para que ese perdón se haga efectivo en mi vida, yo tengo que ¿qué? ¿Qué tengo que hacer para que el perdón se haga efectivo en mi vida? Tengo que aceptarlo, obviamente, porque Dios no puede perdonar a nadie que no quiere ser perdonado. Dios no puede salvar a nadie que no quiere ser salvado. Así que el perdón y la justificación son una y la misma cosa, no se olviden de eso. Yo estoy utilizando en esta semana términos sencillos. Yo podría haber dado clases de teología con toda la terminología teológica, como lo he hecho en clases como profesor de teología, pero como estoy hablando a mi iglesia, estoy usando términos que todos entendemos. Cuando hablo del perdón me estoy refiriendo a la justificación, porque el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Y estoy diciendo que la justificación es algo que Dios ha provisto sin que el hombre haya hecho nada. Pero para que ésta sea efectiva en mi vida, yo tengo que aceptarla. Y en tercer lugar dijimos que el perdón de los pecados, una vez que llega a ser aceptado en la vida del ser humano, llega a ser un estado permanente en el hombre, vivo justificado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que está en Cristo está justificado, vive justificado, vive perdonado. Y dimos 3 ejemplos bíblicos en nuestro último tema, el domingo por la noche aquí en la iglesia, que ejemplifican ese nuevo estado que tenemos en Cristo al haberle aceptado. 3 ejemplos bíblicos. Vimos que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y hablamos de que no puede haber una relación permanente si cada vez que yo peco soy arrancado de la vid y cada vez que me arrepiento vuelvo a ser injertado. ¿Qué tipo de crecimiento podría haber de esa manera? También vimos que la relación entre Cristo y el creyente es como el del esposo con la esposa. Y ejemplificamos esto mostrando cómo es imposible que exista una relación duradera entre esposo y esposa si cada vez que uno comete un error contra el otro o una falta, se divorcian. Y cada vez que se contentan, se vuelven a casar. No es tal cosa. El cristiano está casado con Cristo y no deja de estar casado con Él porque tropieza y comete una falta y cae. Todavía sigue siendo de Cristo y todavía está casado con Él. Cristo no lo echa fuera ni niega esa unión con Él, sigue siendo cristiano a pesar de que ha cometido una falta. ¿Por
porque está perdonado en Cristo. Y la tercera ilustración que vimos es la adopción, Romanos capítulo 8. Somos adoptados en la familia de Dios. Y si somos hijos suyos, por adopción no perdemos el derecho de hijos cuando cometemos una falta. No es una relación que se prende y se apaga, leímos en el espíritu de profecía. It's not an on and off connection, dice la mensajera del Señor. La relación con Cristo es continua, incluso dice ella que no somos echados fuera cuando cometemos una falta. ¿Se acuerdan la cita que leímos? El pecador puede errar nuevamente, pero no es arrojado fuera sin misericordia. Todavía somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos ahora, hermanos? Hijos de Dios. Versículo 2, amados, ahora somos, ¿qué cosa somos, hermanos? Hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí está hablando de la santificación. Todavía no somos perfectos. Todavía hay cosas en nuestra vida que tienen que ser purificadas, pero eso no quita el hecho de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos, leímos el domingo pasado. Romanos capítulo 8, si somos hijos, somos herederos. Herederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo es nuestro. No somos rechazados como hijos de Dios. Terminamos diciendo que el perdón de los pecados, entonces, es un estado permanente. ¿Cuándo me perdona Dios? ¿Cuando yo confieso? No. Estoy perdonado en Cristo. Dios perdonó a la raza humana y lo que el hombre tiene que hacer es aceptar el perdón. Y si yo he aceptado ese perdón, estoy siempre perdonado. Aún antes de que confiese mi pecado, ya Dios me ha perdonado, ¿sí o no? Este es el punto difícil de aceptar. Muchos no entienden esto. Les es duro, porque han sido enseñados que si yo cometo una falta, hasta que me arrepiento, entonces soy perdonado. Sin embargo, el Padre perdonó al Hijo que se rebeló contra Él mucho antes de que el Hijo le pidiese perdón. El Hijo pródigo, mucho antes que volviese en sí, ya el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Dios nos perdona aún antes de que nosotros lo busquemos a Él. Y en esta noche queremos entrar en el tema sobre la confesión de los pecados. Y la pregunta lógica es, bueno, si ya estoy perdonado, aún antes de que confiese los pecados, ¿para qué entonces tengo que confesarlo si ya estoy perdonado? Hay tres cosas que yo quiero decir con respecto a la confesión de los pecados. Tres razones que hacen de la confesión algo indispensable. Y usted dice, pastor, pero si ya estoy perdonado, ¿para qué tengo que confesar? ¿Será que cuando yo confieso entonces Dios me perdona? No. Pero ahora vamos a ver por qué la confesión es indispensable. Número 1. La confesión no cambia a Dios. Dios ya me ha perdonado.
La confesión no es para que Dios diga, bueno, como ya te arrepentiste y ya confesaste tu falta, ahora sí yo te puedo perdonar. No, ya vimos que no funciona de esa manera. Entonces, ¿para qué es la confesión? Escuchen, la confesión es necesaria para mantener la relación correcta con Cristo. Vuelvo a repetirlo y lo vamos a ampliar y explicar. La confesión es necesaria para mantener abierta la comunicación con Cristo, para tener una relación correcta con Él. En otras palabras, para mantener mi corazón abierto para continuar recibiendo el perdón de Dios. No olviden que el perdón, para ser real en mi vida, tiene que ser ¿qué? ¿Ya se les olvidó? Tiene que ser aceptado. Y si yo no confieso mis pecados, no tengo el corazón abierto para seguir aceptando el perdón. Dios no necesita que yo confiese para que Él me perdone, pero yo necesito confesarlo para seguir aceptando el perdón, porque si no, no me doy cuenta de lo que he hecho malo y cómo voy a aceptar el perdón. Digamos que no confieso, digamos. Bueno, Dios me perdona, Él sabe todo, así que ya yo estoy perdonado. ¿Qué pasa entonces si no confieso? Comienzo a tomar a Cristo por sentado. I begin to take Jesus for granted. Comienzo a tomar el perdón de los pecados como algo automático. Pero el asunto no es meramente el perdón de los pecados. El asunto es mi relación con Cristo. Es una relación de amor. Cristo es quien se ofrece a sí mismo. Yo quiero que este punto Dios lo grabe en tu corazón de una manera tal que nunca se te olvide. No es meramente recibir el perdón que Cristo ofrece. La salvación es recibirle a Él. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo se ofrece a sí mismo, no simplemente ofrece el perdón, Él se ofrece Él a nosotros. Miren lo que dice la sierva de Dios en el discurso maestro en la página 12. Recibimos justificación recibiéndole a Él. ¿Cómo? ¿Cómo se recibe la justificación? Recibiéndole a Él. Hemos hablado esta semana sobre la justificación, una doctrina cardinal. La mensajera del Señor dice que es el mensaje del tercer ángel en verdad. Pero no hemos utilizado, como dije un momento atrás, términos teológicos. Traté de buscar la manera de presentarlo en forma sencilla, en forma práctica. No que no haya palabras teológicas para expresar esta maravillosa doctrina, que es el centro y el corazón del Evangelio. Pero yo quería que quede claro en nuestra mente. He querido dejarlo en forma sencilla. Y esto es lo que estoy tratando de decir, y ojalá que lo pueda expresar de tal manera que se grabe en tu corazón. La justificación por la fe no es meramente una doctrina. La justificación por la fe es una persona. Es Cristo Jesús. Recibimos justificación cuando lo recibimos a Él, el que
tiene al Hijo tiene ¿qué cosa? La vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No se trata de aceptar algo, se trata de aceptar a alguien. ¿Ves la diferencia? Muchos dan estudios bíblicos y enseñan la fe de Jesús, y cuando llegan al plan de salvación lo enseñan como una doctrina más. Nadie va a ser salvo por aceptar la doctrina de la justificación por la fe. La salvación es aceptar a Jesús, aceptarle a Él, a los que le recibieron. ¿Que recibieron a quién? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estar justificado es haber aceptado a Jesús y tenerle en nuestro corazón, ¿sí o no? Y hermanos, esto es lo que yo quiero que entendamos ahora en el punto de la justificación. El pecado es algo terrible. No crean que por decir que Cristo nos perdonó y que estamos perdonados, nosotros estamos minimizando lo serio del pecado. Jamás. Todo lo contrario. El pecado es algo terrible porque no es meramente romper un mandamiento, no es quebrantar una ley solamente. Oh sí, el pecado es transgresión de la ley, pero el pecado también es quebrantar un corazón, el corazón de Jesús. No sé si estamos captando lo importante de esto. El que toma la justificación por la fe livianamente, el que se justifica por obras, dice: pequé, la ley me condena, transgredí un mandamiento, tengo que arrepentirme y pedir perdón y Dios me perdona. Eso es justificación por obras. Tú dices: pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, hermano, el pecado no es solamente quebrantar un mandamiento. El pecado es quebrantar un corazón. El corazón de Jesús no es simplemente violado un precepto, es quebrantado un corazón, es roto, no una tabla de piedra, sino una tabla de carne del corazón de Cristo. Y si no confieso, si no digo: Señor, lo siento, perdóname, Señor, ¿cuánto tiempo puedo seguir así, quebrantando el corazón de Jesús y diciendo que todavía me importa Jesús? ¿Comprendes? ¿Cuánto tiempo puedo seguir así, sin pedirle perdón a mi Señor a quien he ofendido, hasta que finalmente ya no me interese Él? El Salmo 51 dice en el versículo 4: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado es contra Dios. Quebrantamos el corazón de Jesús. No es solamente quebrantar un mandamiento, es romper una relación con nuestro Dios. La confesión no cambia el corazón de Dios. No hace que Él esté ahora dispuesto a perdonarme. No. Él está más que dispuesto a perdonarme. Es más, ya me perdonó. La confesión no cambia el corazón de Dios, pero me mantiene a mí confrontado día a día con las cosas que yo hago que me apartan de Cristo Jesús.
Nunca tengo que tomar la relación con Cristo como algo por sentado. La comunicación tiene que ser íntima y continua, y si yo le ofendo a Él, tengo que pedirle perdón. No porque cuando le diga perdóname, entonces Él dice, está bien, ahora me lo confesaste, ahora te voy a perdonar. No por eso, sino porque Él es mi amante Salvador y yo le he ofendido. ¿Cómo puedo tener la descarez de seguir adelante en mi vida sin pedirle perdón si le he ofendido? El pecado es ofensa contra Dios. Y la comunicación debe mantenerse abierta. Debe haber una comunicación continua. Yo no puedo decir, bueno, yo acepté a Cristo en el pasado, ya Él es mi Salvador, yo estoy casado con Él, y no importa lo que yo haga, de todos modos estamos casados. Cuidado. Déjenme darles una ilustración hipotética. No vayan a pensar que esto me pasó realmente, pero es una ilustración. Hace años me enamoré de una hermosa muchacha. Ella vivía en San Francisco y yo vivía en Los Ángeles. Llegó el día cuando decidimos casarnos. Fui a San Francisco, donde se realizó la boda. El pastor dijo, ¿aceptas? Y yo dije, acepto. El pastor le dijo a ella, ¿aceptas? Y ella dijo, acepto. Quedamos casados. Después de la boda, ella quedó en San Francisco viviendo con sus padres y yo me regresé a Los Ángeles. 2 años más tarde, alguien me pregunta, ¿usted está casado? Y yo le respondo, sí, estoy casado. Pero nunca hemos visto a su esposa con usted. Pues yo tampoco la he visto, hace 2 años que no la veo. Pero usted le escribe a menudo, ¿verdad? No, la verdad que no, nunca nos hemos escrito. Pero le habla por teléfono, ¿no es cierto? No nos hablamos. ¿Cómo? ¿Y usted dice que está casado? Oh, sí, tengo un certificado, se lo puedo mostrar. Estoy casado. Mejor que investiguemos un poquito esto, a ver si es verdad que está casado. Y si se investiga más a fondo la relación, posiblemente se descubra que ya no existe el tal casamiento. No sé si he dejado en claro con la ilustración lo que quiero ilustrar. Yo no puedo tomar la relación con Cristo por sentado. No puedo decirle acepté una vez. La relación tiene que ser continua, todo el tiempo, hablando con Él, saliendo con Él, recibiéndole continuamente en mi vida, dándole tiempo. Tengo que dedicar tiempo a esa relación, porque si no, ¿qué clase de casamiento es ese? Por eso es que no puedo darme el lujo de ofender a mi Señor y tener la dureza de corazón de decir, ya estoy perdonado, no necesito pedir perdón. ¿Cómo que no? Si he roto esa relación con mi Señor, si le he hecho doler su corazón, ¿cuánto más debo pedir perdón sabiendo que Él me ama y me perdona? Por eso es que cuando pedimos perdón, hermanos, la confesión tiene que ser específica. Que aquí algunos se van a sorprender de lo que voy a decir. Algunos creen que confesar los pecados es arrodillarse junto a la cama antes de irse a dormir y decir,
Oh, Señor, y perdóname todo lo malo que haya hecho en este día. Buenas noches, see you tomorrow. Algunos creen que confesar los pecados es decir simplemente, perdóname, Señor. Miren lo que dice el Camino a Cristo en la página 38. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico, reconociendo los pecados particulares. ¿Cómo? La verdadera confesión es siempre específica, mencionando específicamente las cosas en las cuales he ofendido. Y es que es lógico. Si no, no tiene sentido. Imagínense. ¿Cómo le voy a decir yo al Señor, Señor, perdóname todos los pecados? Eso es como darle una cachetada al Señor en la cara. Perdonen que les diga así, es que muchos cristianos no entienden lo que es la confesión. Y mejor que lo vayamos entendiendo. Si yo le digo al Señor, oh Señor, perdóname todos mis pecados, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que no tengo el valor para reconocer específicamente y decirle perdóname porque te ofendí en esto. Es más, ni hace sentido decirle perdóname todos los pecados y ya están todos perdonados. No se trata de eso. Se trata de pedirle perdón por aquello en lo cual le he ofendido. Por eso es que la confesión tiene que ser específica. La pregunta es, ¿qué es lo que yo he hecho hoy para hacerle doler su corazón? Quizás traté mal a mi hijo. Y mi hijo también es hijo de Cristo. Si yo ofendí a mi hijo, también le ofendí a Jesús, porque Él lo compró con su sangre. No alcanza con decir, y perdóname todo lo malo que hice hoy. No, no, no. Si yo ofendí a mi hijo, tengo que ir primero a mi hijo y decirle, hijo, todavía soy humano, todavía no he alcanzado la perfección de carácter y mis palabras te ofendieron. Y aparte de pedirle perdón a mi hijo, tengo que pedirle perdón a mi Señor, porque cualquier cosa que yo hago contra uno de los hijos suyos, estoy ofendiendo a Jesús. ¿Sí o no? En cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor Jesús. Sí, cuando yo ofendo a una persona que es hijo de Dios, estoy ofendiendo a Jesús. Estoy hiriendo su corazón. ¿Ustedes saben que hay 3 tipos de confesiones? ¿Saben? Miren. Es siempre de un carácter específico y reconoce los pecados particulares. Cualquier vez que usted se encuentre orando, Señor, y perdóname todos los pecados, incluso los que no me acuerdo, sepa que esa no es confesión verdadera. Porque la confesión verdadera siempre es específica. Hay 3 tipos de confesiones. Sigo leyendo. Puede ser de tal naturaleza que sólo puedan presentarse delante de Dios. Eso se llama confesión secreta. La confesión secreta es aquella que yo le confieso directamente a Jesús.
a nadie más, porque son pecados en mi vida personal. Son cosas que yo he cometido a solas, en mi mente, en mi corazón. Puede ser el orgullo, puede ser el mal pensamiento, o puede ser aún un acto pecaminoso que he cometido yo a solas. Esos pecados son secretos, los conoce solo Dios y yo. Y esos pecados deben confesarse secretamente a Dios. Ningún ser humano debe escuchar la confesión de pecados secretos. Ningún ser humano tiene el derecho a que yo le abra mi corazón y le diga esos pecados. La Escritura dice, Salmo 32:5, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y Él perdonará la maldad de mi pecado. Por eso nosotros no creemos en ir y confesar a un ministro o a un sacerdote, porque ese ser humano es débil como nosotros, y quizás el decirle mi pecado le hace pecar a él en su mente. Es algo terrible, hermano. El pecado es infeccioso, el pecado es contagioso, y cuando yo abro mi corazón ante otro ser humano pecaminoso y le doy detalles del pecado secreto en mi vida, puede ser que yo esté haciendo pecar a ese otro individuo con el mal pensamiento. Por eso los pecados secretos se confiesan secretamente a Dios. Esa es la primera clase de confesión. Se llama la confesión secreta. Ahora escuchen la segunda. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a aquellos que hayan sufrido daño por esos males. A esto se le llama confesión privada o individual. Está confesión secreta, luego está confesión privada o individual. La Escritura dice en el libro de Santiago, confesión secreta, Salmos 32:5. Confesión privada, Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Cómo dice el apóstol? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Mateo 18:15, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cómo dice? Ve y habla con él estando los dos a solas. ¿Y quién debe tomar la iniciativa? El que pecó. ¿Qué dice ahí? Si tu hermano peca contra ti, por favor busquen San Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no dice si allí te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, que tú le ofendiste. ¿Qué dice? Si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Saben por qué Jesús habló de esta manera? Porque Él sabía muy bien cómo es la naturaleza humana. Yo no lo ofendí.
ella fue la que me ofendió a mí. Que ella me pida perdón. Por eso Jesús dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta es la confesión privada, la confesión individual. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿A quién hemos ofendido? ¿O quién nos ha ofendido a nosotros? Hermanos, y este es un punto muy importante. No pienses que porque él o ella te ha ofendido, tú tienes el derecho de mantener tu lugar y decir, bueno, que se humille ya que me ofendió. Casi siempre cuando hay ofensa, la persona que ofendió piensa que lo hizo con justa razón, ¿o no? Casi siempre. Si te pegaron un grito, si te faltaron el respeto, si te hicieron esto o aquello, la persona que lo hizo piensa, bueno, lo hice por esto y por esto y por esto. Así que tú no sabes si tú no fuiste la que primero ofendiste o el que primero ofendiste. Por eso el Señor Jesús dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y San Mateo 18 dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú y habla con él estando los dos a solas. La confesión privada la hacemos los unos para con los otros cuando hemos ofendido a otra persona. Y esto es muy difícil, hermanos, de hacer. Es bien duro. No es fácil tener la humildad de acercarse a aquel a quien hemos ofendido o que nos ha ofendido a nosotros y decir, hermano, hermana, sé que ha habido una diferencia entre nosotros y seguramente ha sido mi culpa. Qué duro es reconocer la culpa cuando uno cree que no la tiene. Eso es lo más difícil que hay. O, si me pide perdón, yo la perdono. Jesús dijo, ve tú y pídele perdón. ¿Cómo? Si yo no la ofendí. Sí, eso es lo que Jesús dice. Ve tú y pide perdón primero. Hay familiares que no se hablan entre sí, a veces por meses y años, por cosas insignificantes y superfluas. Qué terrible dejar pasar el tiempo y ahondar la diferencia y la herida, a veces por cosas insignificantes. Si tú tomases la iniciativa de acercarte y decir, perdóname, lo más probable es que la otra persona diga, no, yo soy el que debo pedirte perdón. Y si no lo dice, ¿qué importa? Tú cumpliste con tu parte. La confesión debe ser específica. Y hay un tercer tipo de confesión, y esta es la confesión pública. Secreta, privada y pública. Termino de leer la cita. Pueden ser de tal naturaleza los pecados que solo puedan presentarse delante de Dios. Esa es la confesión secreta. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Esa es la confesión privada. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión verdadera debe hacerse definida y directa,
para reconocer en forma definida los pecados de los cuales uno es culpable. ¿Por qué necesito confesar los pecados? ¿Para que Dios me perdone? No. Él me perdona aún si yo no le pido perdón, porque Él es misericordia. ¿No es así? ¿Se acuerdan la cita que leímos el sábado? Déjenme leérselas otra vez, porque es preciosa. Dice la mensajera del Señor: no debemos pensar, discurso maestro, página 97, no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón nosotros para no perdonarlos. ¿Cómo? No pienses que porque la persona que te ofendió no te ha pedido perdón, ni se ha arrepentido, ni te ha confesado su culpa, tú tienes el derecho de no perdonarlo. Sin duda, es el deber de ellos humillar su corazón por el arrepentimiento y la confesión. Esa es parte de ellos, les toca. Pero nosotros debemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. ¿Tengo yo el derecho de decir no lo perdono porque no me pidió perdón? No, yo tengo que perdonar aunque no me pidan perdón. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal, sea que se hayan arrepentido o no. Ahora, si Dios me pide a mí que yo perdone a mi ofensor antes de que Él me pida perdón, ¿será que Dios se comporta distinto para con nosotros? ¿Será que Dios me exige a mí que yo perdone a quien me ha ofendido antes de que Él me pida perdón? Pero Dios me dice a mí, ¿sabes qué? Yo a ti no te perdono hasta que no me confieses tu pecado. ¿Así funciona Dios? Obviamente no. Él nos perdona aún antes de que nosotros le hayamos pedido perdón. Pero es mi deber confesar porque he roto un corazón. No puedo tomar la relación por algo por sentado. Déjenme darles una ilustración. Y ustedes lo van a entender quizás con esta ilustración un poquito más. Imaginémonos que un niño entra una mañana tempranito al cuarto de sus padres. Se fija y ve que papá y mamá están dormidos. Y en puntitas de pie llega hasta la silla donde está el pantalón del papá. Mete su mano en la bolsa y saca una moneda. Digamos que es un quarter, 25 centavos. Se fija otra vez en la cama, ve que nadie lo vio y de puntitas de pie sale del cuarto con la moneda en su mano. Digamos, sola manera de ilustración, que el papá no estaba realmente dormido, que el papá tenía un ojo abierto y lo vio. Vio cuando su hijo entró, metió la mano en la bolsa y le sacó la moneda. Ahora, hermanos, el papá no va a entrar en bancarrota porque tiene 25 centavos menos.
El papá no se va a volver más pobre por una moneda menos que tenga en su bolsa. El problema no es la moneda. ¿Cuál es el problema? Ah, el papá se siente mal. ¿Y por qué se siente mal? ¿Por lo que hizo el niño? ¿Por lo que hizo el niño se siente mal? ¿Porque le quitó la moneda? No, se siente mal por lo que eso va a hacer en el corazón de su niño. Porque ese acto va a ser algo terrible en su amado hijo. No son los 25 centavos lo que le duelen al papá. Es la relación que está rota. El padre está dolido. El papá piensa, ¿y por qué no me lo pidió? ¿Por qué me lo tuvo que robar? Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿El papá deja de amar a su hijo porque le ha robado la moneda? ¿Deja de amarlo? Dice el papá, hasta que no me venga y me confiese lo que hizo y me devuelva la moneda, ya no es más mi hijo. ¿Así piensa el padre? No, hermanos. El padre lo ama aún más en ese momento a ese hijo. Y ustedes saben que es así. El corazón de ese padre sale al encuentro de ese hijo. Si hay un momento en toda la relación entre padre e hijo, cuando el padre lo ama y su corazón llora por aquel hijo más, cuando siente más el amor por ese hijo, es cuando esa relación está rota, cuando el hijo no reconoce que esa relación está rota. El padre no deja de amarlo. El padre no deja de considerarlo su hijo, pero algo ha pasado entre ellos. Ahora digamos que pasa, ¿cuánto quieren? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿2 días? El niño no puede dormir. El niño sabe que ha hecho algo malo. Se siente terriblemente mal por lo que ha hecho. Y finalmente decide ir a hablar con su papá. Se le hace un nudo en la garganta. Se acerca al papi y le dice, papi, y ya le saltan las lágrimas a sus ojos. Papi, yo te cogí esta moneda de tu bolsa cuando estabas dormido. Comienza a llorar y dice, lo siento, papi, lo siento. ¿Me perdonas, papá? ¿Me perdonas? Y el padre lo abraza. Lo abraza fuerte y le dice, sí, hijo mío, te perdono. ¿Es que ahora lo perdonó? ¿Es que lo perdonó cuando el hijo confesó? Digamos solo a manera de ilustración que en vez de decirle, hijo, te perdono, el padre lo abraza fuerte contra él y le dice, hijito, yo te amo. ¿Quiere decir que antes no lo amaba? ¿Quiere decir que lo había dejado de amar? No, simplemente el niño necesita que se le confirme, en inglés dice reassurance, necesita que se le confirme en ese momento el amor por aquella relación que está rota. El niño necesita escuchar de labios de su padre que la relación ha sido otra vez unida, que ya no existe aquella ruptura. El niño necesita saber que su padre lo ha perdonado. No es que el padre
no lo había perdonado antes. Lo amó todo el tiempo, lo amaba aún más cuando sabía que ese hijo había hecho algo malo. Pero en el tiempo cuando el corazón del hijo está afectado y dolido, el padre le recuerda que él lo ama, le recuerda que está perdonado, le recuerda que siempre lo ha amado y que nunca se ha apartado de él. Hasta le podría decir: hijo, yo lo sabía, tan solo estaba esperando que tú me lo digas. ¿Quiere decir con eso que no lo perdonaba? No. Tú y yo entendemos la ilustración muy claramente. Y hermanos, Dios es un Padre amante. Dice la Escritura: como el Padre se compadece de su Hijo que le sirve, así se compadece Dios de aquellos que le temen. Dios es un Padre de amor. Y Él nos trata a nosotros. Él fue el que colocó en nosotros el amor de padre, el amor de madre. Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Las cualidades que tenemos, aun cuando están deterioradas por el pecado, pero si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios lo colocó inicialmente en nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y si nosotros, siendo malos, sabemos tratar de esa manera a nuestros hijos, ¿cómo podemos pensar que Dios solamente nos perdona cuando yo me acerco a pedirle perdón? Que antes de eso Él me echa fuera, que estoy perdido, que estoy sin perdón, y que si me muero sin haber confesado, estoy totalmente perdido. ¿Cómo, si soy un hijo de Dios, me voy a perder si el Señor me ama y si yo le he recibido? La confesión no es para cambiar el corazón de Dios, es para cambiar mi corazón, para hacerme entender que tengo que reanudar la relación rota. Ese es el primer punto de la confesión. Son 3 los que quiero decir. A ver si alcanzo. ¿Me dan unos momentitos más? ¿O dejamos aquí y seguimos el miércoles, mañana? 5 minutos más. Ok. A ver cuánto puedo decir. En primer lugar, la confesión es necesaria porque he roto un corazón. No solamente he quebrantado un mandamiento. Hay una relación que está rota y tiene que volver a rehacerse. Ahora, la segunda razón por la cual la confesión se hace indispensable es porque me muestra a mí cuáles son mis debilidades. Si yo simplemente vivo la vida y sé que estoy perdonado y sigo viviendo y cometiendo faltas y no las confieso, no solamente tomo a Cristo y mi relación con Él por sentado, y es algo muy brusco no pedir perdón a una persona que uno ama cuando la ha ofendido, pero también si yo no confieso, no me confronto con mi propia debilidad. Yo necesito ver cuáles son aquellas cosas que están afectando mi relación con Cristo Jesús. Necesito que me quede claro en mi mente para que ablande mi corazón, para ayudarme a limpiar moralmente mi sistema. El pecado, hermanos, es algo muy peligroso, porque el pecado endurece el corazón. El pecado es como el colesterol, que endurece las arterias. Y hermanos, si yo comienzo a cometer una falta y no la reconozco ni la confieso, llega el momento cuando aquella falta
termina por apartarme para siempre de Cristo. Y cuando pierdo a Cristo, lo pierdo todo. Hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿cuántas veces puedo cometer el mismo pecado y todavía recibir el perdón de Dios? Hay jóvenes que me hacen esta pregunta a veces, pastor, tantas veces yo he cometido la misma falta, he vuelto a caer en lo mismo y le pido perdón a Dios, ya hasta me da vergüenza venirle a Dios a confesar lo mismo que he hecho. ¿Cuántas veces puedo cometer el mismo pecado y todavía recibir el perdón? ¿Saben lo que yo les respondo? Bueno, dime el número más grande que tú puedas pensar. Y a veces me dicen unos números astronómicos, billones de trillones. Entonces le digo, bueno, multiplica eso a la 10ª potencia. Y me miran desconcertados. Por supuesto, ese número sería imposible de recordar. El asunto no es cuántas veces me perdona Dios. El asunto es cuántas veces puedo yo continuar ofendiendo a mi Señor y todavía decir que lo amo, que lo quiero, que lo recibo y que Él es mío. ¿Comprendes? No es asunto de cuánto Él me perdona. Cristo le dijo a Pedro 70 veces 7. Y eso no quería decir que había que contar 490 veces. Porque la pregunta fue, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Los rabinos enseñaban que hasta 7 veces Dios perdonaba el mismo pecado. Y Jesús dijo, no 7, 70 veces 7. Nadie se va a poner a contar 490 veces. El hecho no es cuántas veces Cristo me perdona. La pregunta, hermanos, es cuántas veces puedo seguir cometiendo la misma falta contra mi Señor y todavía importarme la relación con Él. No sé si me hago claro. El pecado va poniendo una costra sobre nosotros, va endureciendo el corazón. Cada vez que yo cometo una falta, eso me hace más duro y afecta mi amor para con Cristo. Llega el momento cuando de tanto ofender al Señor ya no me importa ofenderlo. Dime, ¿cuántas veces puede perdonarte tu esposa tu maltrato para con ella? Aquí hay esposas que han sufrido mucho por el maltrato de su esposo. ¿Cuántas veces estás dispuesto a perdonarlo? Bueno, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿cuánto puede seguirte ofendiendo ese esposo y todavía decir que te ama? Llega el momento cuando tanta ofensa endurece el corazón y ya no me importa la otra persona. Y si ya no hay amor, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que lo siga perdonando si ya no me ama? ¿Cómo puedo yo seguir ofendiendo a una persona que amo o que digo que amo y todavía decir que la amo? Esa es la gran pregunta. Ten cuidado, hermano, que me escuchas, con el pecado. Ten cuidado, porque el pecado es algo terrible. Es como el colesterol que endurece las arterias. Por eso yo necesito confesar, por eso necesito venir al Señor con el corazón abierto y decirle, Señor, te he ofendido y mira lo que he hecho otra vez.
porque aquello me ayuda a mantener en claro en mi mente cuál es mi debilidad, cuál es mi problema, para que aquel pecado no me endurezca y llegue el momento cuando ya no me interese la relación con Cristo Jesús. Nuestra falta, nuestros errores, nuestras ofensas, a menos que constantemente las confrontemos, van a ir levantando poquito a poquito una barrera entre nosotros y Cristo. El pecado endurece el corazón, y tan solo cuando yo reconozco específicamente ese pecado, puedo mantener la comunicación abierta. Tú lo entiendes, y volvemos a la analogía del matrimonio. Si se comete una falta tras otra y no se pide perdón, se va levantando una pared hasta que llega el momento cuando la pared es tan grande que ya no hay comunicación. Y cuando se pierde la comunicación, se pierde el interés del uno por el otro. Esa es la realidad. En el caso de Cristo, Él dice: yo nunca te abandonaré. Pero el peligro es que yo lo abandone a Él. Y si lo abandono a Él, ya no estoy salvo. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Comprendes ahora por qué es tan importante la confesión de los pecados? Déjame darte una tercera razón. Y yo tengo muchas por las cuales hay que confesar los pecados. No solamente porque Dios lo demanda en su palabra, pero les estoy dando razones que demuestran por qué la confesión se hace indispensable. Déjame darte una tercera razón. Dios me perdona. Dios me libra. Dios me hace su hijo. Dios me mantiene como hijo suyo a pesar de que yo le ofendo. Y me perdona aún antes de que le confiese. Pero aquí viene un asunto del cual hablamos la primera noche. Dios está bajo fuego continuo de acusación de parte de Satanás. El diablo está buscando la oportunidad para acusar a Dios de ser injusto. Y antes de seguir, vamos al texto de Primera de Juan, capítulo 1. Porque algunos dicen: bueno, pastor, usted dice que Dios nos perdona antes que lo confesemos. Pero ¿y qué de Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No dice allí que Dios nos perdona cuando se lo confesamos? Déjame explicar, a la luz de lo que hemos visto en esta noche, cómo yo entiendo este pasaje. Cuando yo confieso mis pecados, yo necesito la seguridad del perdón. Muchos, dice la mensajera de Dios, no tienen la seguridad del perdón en su vida. No creen que realmente Dios los ha perdonado. Por eso Dios, cuando yo vengo con los 25 centavos en la mano, me dice: hijo mío, estás perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él me asegura el perdón en el momento en que lo confieso, porque es el momento cuando más lo necesito. Pero yo veo este texto bajo otra luz, y ahora voy al punto que estaba desarrollando hace un momento con respecto a las acusaciones de Dios. Noten qué interesante que el versículo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
¿Se acuerdan la primera noche cuando comenzamos este temario que hablamos acerca de la justicia de Dios? ¿Lo recuerdan? En nuestra primera noche, que el plan de salvación no es solamente para salvar al hombre, sino es para vindicar el carácter de Dios. El texto de justificación por la fe por excelencia, Romanos capítulo 3, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Donde dice, y Él es la propiciación, a Él puso Dios como propiciación por nuestros pecados, con la mira de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, para manifestar ahora su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. El perdón de los pecados es lo mismo que la justificación, y la justificación o el perdón es para justificar a Dios, para que Él sea justo. Qué interesante que aquí en este pasaje vuelve a aflorar la misma idea. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Y justo para perdonar nuestros pecados. ¿En qué sentido en la confesión de los pecados justifica a Dios? ¿Por qué Dios es justo cuando yo confieso mis pecados? Bueno, vamos al Salmo 51. Miren cómo lo pone el salmista. Yo creo que Primera de Juan 1:9 es un eco de lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando yo reconozco mis rebeliones, Dios queda justificado. Noten, para que seas reconocido justo en tu palabra. Este texto está citado en el Nuevo Testamento, en Romanos, justamente en relación con la justificación por la fe. Y no te vayas a caer del asiento cuando lo leas como lo expresa Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, dice Pablo, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Para que seas justificado. ¿Dios tiene que ser justificado? Eso es lo que dice el versículo. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Dios tiene que ser justificado? Pues la Biblia dice que Dios es justificado, y no este es el único pasaje. Voy a hablar un poquito más de esto mañana por la noche. ¿Cómo el hombre puede justificar a Dios? Me parece que nunca has oído hablar algo así. Dios es el que justifica al hombre, pero la Biblia dice que el hombre justifica a Dios. ¿Cómo es eso? Y sorpréndete aún más. Romanos 3:4 dice, para que venzas cuando fueres juzgado. O como dice otra versión, para que salgas victorioso en el día de tu juicio. ¿Dios va a ser juzgado? Este es un tema bien profundo, hermano, y le vamos a dedicar un poquito más de tiempo mañana por la noche. El juicio
de Dios. Simplemente déjenme decirle que para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, cuando nosotros actuamos de la manera como actuamos, Dios tiene que rendir cuentas. Oh, sí, Dios me perdona, pero Él tiene que rendir cuentas. Él va a ser llamado a juicio por habernos perdonado. ¿Ustedes no saben eso? No se pierdan el tema de mañana por la noche. Él va a ser llamado a juicio por haberse atrevido a perdonarnos antes de que yo confiese. Haber perdonado a toda la raza humana. ¿Cómo se atreve Dios a perdonar al hombre? ¿Se acuerdan lo que hablamos el viernes por la noche? Las acusaciones del diablo. Dios va a ser llamado a vindicar ante el universo su perdón para con nosotros. Él va a tener que demostrar que Él fue justo al perdonarnos. No voy a desarrollar este tercer punto en su totalidad, simplemente se los digo para que lo vayan entendiendo. Mi confesión le da a Dios la evidencia necesaria para mostrar que era justo al perdonarme. ¿Comprendes? Mi confesión hace que Dios tenga el documento en la mano para demostrar que porque Él me perdonó, Él estaba haciendo lo justo. Si yo no confieso, el diablo puede decir, ¿y qué derecho tienes de haberlo perdonado? Mira, si sigue haciendo lo malo y como si nada, mira, ni se arrepiente. ¿Cómo tú lo tienes perdonado? ¿Simplemente porque te aceptó? Y Dios dice, un momentito, es verdad que yo lo perdoné, pero mira, aquí está la prueba. Yo lo perdoné antes que Él me pida perdón, pero ¿ves? Él se arrepintió y se viene en perdonarlo. ¿Te das cuenta que no lo quiso hacer de corazón? Su rebeldía no era rebeldía, fue pecado de ignorancia. Fue pecado de debilidad, pero no porque quiso hacerlo, porque si hubiese querido hacerlo, nunca me habría venido a pedir perdón. ¿Ya ves? Y se viene en perdonarlo. Cállate la voz, Satanás. Gloria a Dios, que el hombre puede justificar a Dios cuando Dios se ha juzgado. De esto vamos a hablar un poquito más mañana cuando hablemos del juicio investigador. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con justificación por la fe? Ah, mi hermano, es maravilloso comprender el amor de Dios y entender su justicia. Déjame decirte, algunos dicen, pero pastor, este concepto que usted presenta del perdón, esto a mí me sorprende. ¿Cómo es eso de que Dios nos perdona antes que le confesemos los pecados? Pastor, ¿está usted seguro de lo que está diciendo? ¿No es peligroso saber que estamos perdonados aún antes de pedir perdón? Cuando estamos en Cristo, ¿verdad? No es que todo el mundo está perdonado antes de pedir perdón. El que ha aceptado el perdón, el que está en Cristo ya está perdonado. ¿Entendemos eso, verdad? No el mundo entero. El mundo entero está perdonado, pero como no lo han aceptado, ese perdón no se le hace efectivo a ellos. Pero si yo he aceptado a Jesús, todo el perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros están perdonados, ¿sí o no? Y hay algo que a mí me toca el corazón, y es saber que en el círculo de mi familia yo soy recibido y aceptado. Y estoy perdonado. Tantas veces he perdido los estribos, tantas veces me he puesto irritable con mis hijos, tantas veces he dicho palabras, los años que llevo con mi familia, de las cuales después por la noche me arrepiento. Tantas veces he ofendido y sin embargo no dejan de amarme.
no me rechazan, me siguen aceptando y todavía me aman. Ahora, porque yo sé esto, porque sé y he llegado a la conclusión definitiva en mi vida de que mis hijos y mi esposa me van a perdonar, no importa lo que yo haga, porque me aman. No crean que porque yo sé que si esta noche yo me enojo con mis hijos y les grito, porque sé que ellos me van a perdonar, eso me va a llevar a hacerlo. Todo lo contrario, porque sé que me aman, porque sé que me perdonan y me han perdonado tanto, eso me compromete más a no ofenderlos, eso me hace querer nunca más volver a decir una palabra brusca contra ellos. Es el amor el que me constriñe, porque cuanto más sé que me aman, tanto más comprometido estoy a ese amor. Lo mismo sucede con nosotros y Cristo. Si sabemos que Él nos ama, si sabemos que Él nunca nos deja de amar, a pesar de que cometemos errores, a pesar de que lo ofendemos tantas veces, sabemos que estamos perdonados, y yo sé que si aún mañana cometo una falta contra el Señor, Él me perdona. Por eso mismo es que no puedo seguirle ofendiendo. Por eso mismo es que no puedo seguir haciendo cosas que destruyan su corazón, porque su amor es tan grande que me respeta, que me ama, que me perdona, aun a pesar de mis imperfecciones. Y por eso anhelo no volverle a ofender nunca más. En vez de abrir las compuertas del pecado, esta es la única razón o causa que hará que dejes de pecar en tu vida. El amor de Cristo nos constriñe, y cuanto más comprendes ese amor, menos vas a querer pecar. No te creas que hablar del amor y la misericordia del Señor hace una gracia barata, hace de Dios una alcahueta. En ningún momento, cuanto más sé que Dios me ama, tanto más yo quiero serle fiel y no volverle a ofender. Esto más bien es lo único que puede cerrar la compuerta del pecado en tu vida. Que el amor de Cristo te lleve a querer no ofenderle nunca más. Y si lo haces, a venir con corazón contrito y humillado y decirle: Señor, he herido tu corazón. Otra vez, Señor, tú sabes que no quiero hacerlo más. Fortaléceme para no volverlo a hacer. Y esa es otra razón por la cual necesito la confesión, porque la confesión me muestra mi debilidad para poder pedir fuerza a Dios en aquello que es mi problema. Si no confieso mi pecado, nunca reconoceré cuál es mi debilidad. Que el Señor Jesús te bendiga para poderle amar más y más. El que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Porque Él me amó a mí primero, yo le amo. Sea su nombre glorificado. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.